Saludos y bendiciones, queridos hermanos y amigos. Mi nombre es Frank Morera y este es su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Como siempre, antes de comenzar el programa, vamos a hacer una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te pedimos con insistencia que nos des el don del Espíritu Santo, del dador de vida, que nos des sus dones para poder entender la palabra revelada, ser fieles y construir el reino de Dios tal como lo mandó el Señor Jesús. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. Pues en el día de hoy vamos a comenzar a tratar el tema de los ángeles. Hace muchísimos años creo que no he hablado de este tema. Y hoy en día en los medios de comunicaciones seculares y sobre todo todo este movimiento que está vinculado a la nueva era, se le da mucha importancia a los ángeles. Inclusive hay seminarios de los ángeles, cursos para aprender a hablar con los ángeles, y la gente por el internet se manda ángeles de casa a casa, que no entiendo eso, pero bueno, sucede. Sin embargo, la iglesia ha dejado de hablar desafortunadamente de los ángeles, y esto pues ha traído una gran confusión. Monseñor Uribe Jaramillo, el gran obispo santo de Colombia, dijo que la iglesia ha dejado de recibir muchas bendiciones por haber dejado el tema de los ángeles atrás. Es tan importante que inclusive San Pablo en Colosenses 1:16, hablando de Cristo, dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, los potestades. Todo fue creado por él y para él. O sea, decimos, lo dice San Pablo, también nosotros pues lo decimos en el credo, que existe el mundo invisible. Sin embargo, poco hablamos del mundo invisible, que nos hemos vuelto o nos hemos volcado demasiado en el mundo visible. Sin embargo, como me explicaba a mí una monja cuando yo era muchacho que vivía en Cuba, sobre Eliet, ella me decía que la creación visible está sumergida dentro de la creación invisible, como un pez dentro de una pecera. Ella me decía que si uno se sienta a mirar una pecera, ve los peces moviéndose de un lado para otro, comen, hacen su vida sin darse cuenta que hay 2 o 3 personas que los están mirando por un rato, viendo lo que hacen. Ellos no perciben eso. Y me decía la madre Eliet, así mismo nosotros estamos metidos dentro de esta creación invisible. Sin embargo, también el domingo en el credo de Nicea lo proclamamos: creador de todo lo visible y de lo invisible. Definitivamente a la iglesia le corresponde hablar de lo espiritual. Si no, ¿quién lo hace? Pues la nueva era y movimientos esotéricos semejantes. Es nuestro deber, y ese es el contenido de esto que vamos pues a hablar. El primer estudio sobre los ángeles lo realizó el pseudo Donicio Areopagita en el año 500 de la era cristiana. Monje solamente a 500 años de la venida del Señor, él hizo el primer estudio que se sabe. San Agustín, también en la iglesia primitiva, hizo estudios serios sobre los ángeles. La palabra ángel se menciona en el Antiguo Testamento más de 300 veces y se pronuncia malak en hebreo, que quiere decir delegado o embajador. Y esa es la función, también mensajero se puede decir, y esa es la función de los ángeles. Son embajadores, son delegados, son mensajeros de Dios para llevar al hombre a su destino final. Esto es la salvación, a tener el encuentro con el Señor en su reino. Todo encuentro con un ángel debe traer un cambio en nuestra vida y en tu relación con Dios. Los ángeles no son una especie de hada madrina de los cuentos de Escandinavia. Los ángeles son verdaderamente seres poderosos que ven el rostro de Dios. Y por eso vendría
la pregunta que se hace a muchas personas. ¿Cómo son los ángeles? Y habría que decir que los ángeles son de naturaleza totalmente espiritual. O sea, no están ligados a materia alguna. Y eso lo podemos ver en Colosenses 1:16, como dijimos al principio, de las cosas visibles e invisibles. Y en las invisibles, pues San Pablo incluye tronos, dominaciones, principados, potestades, que son coros angélicos. A lo mejor yo creo que la iconografía le ha hecho un poco de daño a lo que son los ángeles. Digo daño en el sentido que las pinturas, todo este tipo de arte, las esculturas sobre todo del barroco para acá, pues han representado a los ángeles como mujeres con alas. Y eso tiene un sentido que viene de la iconografía bizantina. Las alas quiere decir que son seres que no están ligados al tiempo, que se pueden presentar donde quiera. Sin embargo, pues para nosotros ha terminado como una especie de, no sé, de algo bonito y nada más, o sensible. Por eso vemos que a los querubines, y algo de eso, los querubines lo ponen como unos niñitos gorditos con alitas, y nada más lejos que ver de los querubines que eso. Pues vemos, los ángeles son de condición espiritual, son inmortales. Nos los dice el mismo Señor en San Lucas 20:36. Dice: ni ya pueden morir porque son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Por eso, ya sabemos que los ángeles son servidores de Dios, y los ángeles son seres inmortales porque pertenecen al mundo del espíritu. Y cuál es también la función de ellos, la podemos ver en Hebreos 1:14. Sobre todo dice: es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. Nos dice Daniel 12:1, son guardianes de las naciones. Nos dice San Mateo 18:10, son guardianes del individuo. Nos dice Apocalipsis 2:12, son guardianes de la iglesia. Y podría venir ahora la segunda pregunta: ¿de cuántos ángeles hay? La carta a los hebreos nos dice que son miles de miles. Eso lo dice en Hebreos 12:22. Apocalipsis 5:11 también lo confirma. De hecho, el Apocalipsis es el libro de la Biblia que más ha mencionado a los ángeles en todos los libros que componen tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. Los ángeles no son todopoderosos como algunas personas, y sobre todo estos movimientos espirituales neopaganos en estos momentos nos los quieren presentar. Son de una condición, por supuesto, superior al hombre, en el sentido de que no están ligados a las limitaciones de la materia que tenemos nosotros. Podemos ver en Primera de Corintios 6:3 que nos dice San Pablo: ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Misterio tan grande esto que nos dice San Pablo. Los hombres van a juzgar a los ángeles. Los ángeles definitivamente merecen todo nuestro respeto y nuestra honra por su cercanía al trono de Dios. Eso lo vemos en Génesis 19:1, cuando Lot se arrodilla en señal de respeto ante los ángeles de Dios. La iglesia honra a los ángeles y celebra fiestas en honor del Dios que los ha creado, pero los ángeles definitivamente no pueden ser adorados, virtud que solamente nosotros se la ofrecemos a Dios en sometimiento. Esto también lo vamos a ver en Apocalipsis 19:10, donde Juan es reprendido por tratar de adorar a un ángel. Desde los tiempos del pseudo Donicio, la iglesia ha dividido a los ángeles en 9 coros, de acuerdo con sus funciones y de acuerdo a su aproximación al trono de Dios. Cada 3 coros de ángeles se constituye
una jerarquía. Estos son serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. Por eso vamos a verlo ahora en la palabra de Dios. Serafín. Serafín significa amor ardiente. Y lo vemos que aparece sobre todo en el profeta Isaías, capítulo 6, versículo del 1 al 13, donde dice: el año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono, excelso y elevado, y en sus alas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro resto aleteaban. Y se gritaban unos a otros: Santo, 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 es el Señor Shabaot, llena está la tierra de su gloria. Sigue diciendo el profeta: se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo. Y dije: ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y vivo entre un pueblo de labios impuros. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado del altar, y tocó mi boca y dijo: he aquí que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Y percibí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? O sea, vemos aquí los serafines cantando, y lo vamos a ver siempre que aparecen en las Escrituras, cantando la gloria de Dios. Por eso pudiéramos decir, por lo poco que sabemos, que la misión de los serafines es vivir en la eterna alabanza de Dios. Son ministros de Dios que pregonan día y noche su santidad, sobre todo ante el trono del Altísimo. Los querubines. Querubín quiere decir en asirio más altos, seres más altos, o también quiere decir benditos. Y lo vemos en Ezequiel 1:4. Y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pies de becerro, y centellaban a manera de bronces muy bruñidos. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y alas por 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey, y a la izquierda en los 4 asimismo había en los 4 cara de águila. Y así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima cada uno, las cuales se juntaban a las otras, y 2 cubrían el cuerpo. Podemos ver aquí, queridos hermanos, que esto para nada se parece a cuando le decimos a alguien, a un niñito, parece un querubín, o cuando representamos a los querubines como caritas de niños con alas. Los querubines son seres, según nos dice el profeta, son seres extremadamente poderosos. Son bien poderosos estos seres, son de los que están más próximos al trono de Dios. Son los que se mueven alrededor de Dios. Son los más cercanos a Él.
Por eso siempre que vemos que donde aparece el Señor en el Antiguo Testamento yendo de un lado a otro, van rodeados con los querubines. Eso para que vean, como yo les decía al principio, cómo hemos perdido la perspectiva de qué son los ángeles y lo hemos terminado presentando como algo alegórico o como algo inofensivo y un poco legendario, y no es así. También tenemos las potestades, las virtudes, los tronos, los principados y las dominaciones. Estos son coros angélicos que se mencionan en la palabra de Dios. Algunas personas a través de la historia de la iglesia han pensado que de ellos salieron las huestes angélicas que se rebelaron contra Dios. Por eso es que no se habla mucho de ellos, no sabemos mucho más de ellos que solamente esa mención que leímos al principio. Pero por ejemplo dice Primera de Pedro 3:22: habiendo ido al cielo, está a la diestra de Dios, y le están sometidos los ángeles, las dominaciones y las potestades, sometidos. Colosenses 2:15. Y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente, incorporándolas a su cortejo triunfal. Despojados. Colosenses 1:16 nos dice, es donde vimos que los mencionan, pero después de esto ya no se vuelve a saber de ellos. Un poco más adelante en la historia, el gran San Gregorio Magno, en su homilía sobre los evangelios, decía: reciben el nombre de principado los que dirigen a los demás espíritus buenos, ordenándoles cuánto deben hacer. Estos son los que presiden en el cumplimiento de las divinas disposiciones. Se llaman dominaciones a los que superan en poder incluso a los principados, porque presiden es estar al frente, pero dominar es tener sujeto a los demás. De manera que las milicias angélicas que sobrepasen por su extraordinario poder en cuanto tienen sujeto a su obediencia a los demás se llaman de dominaciones. Se denominan tronos aquellos ángeles en los que Dios omnipotente preside el cumplimiento de sus decretos. Como en nuestra lengua llamamos tronos a los asientos. Reciben el nombre de trono de Dios los que están tan llenos de gracia divina que en ellos se asienta Dios y por medio de ello decreta sus disposiciones. Esto lo dijo San Gregorio Magno, es lo más que sabemos de estos coros angélicos, pero verdaderamente es ya la opinión de la iglesia. Escrituralmente no sabemos prácticamente nada de estos coros angélicos. Mayormente lo que conocemos por el trato con los hombres son los ángeles, por supuesto, los arcángeles, los querubines y los serafines. Pues ahora entrando al tema de los arcángeles. El prefijo arc en griego quiere decir sobre, y un sobre que indica importancia. Por lo tanto, arcángel quiere decir un ángel sobre los demás ángeles, un ángel importante. Como arquidiócesis quiere decir una diócesis por encima de otras diócesis. Y arzobispo, un obispo que está por encima en mandato sobre otros obispos. Eso es lo que quiere decir este prefijo que hemos hablado, arc en griego. La palabra de Dios solo menciona propiamente a un solo arcángel, y ese es Miguel, que quiere decir ¿quién es como Dios? En forma de pregunta, ya que con ese grito se lanza al combate a defender la causa del Altísimo. Podemos encontrar datos sobre él en Apocalipsis 12:7 y en Daniel 12:1. Según las escrituras, él es jefe de las milicias angélicas y es el que dará el último combate contra los ángeles rebeldes. La iglesia, por otra parte, le ha dado el título de arcángel a Gabriel y a Rafael, ya que son uno de los pocos ángeles, de hecho son los otros dos ángeles mencionados con nombre propio entre miles de ellos. Por eso es que la iglesia ha considerado que Gabriel y Rafael deben ser ángeles importantes cuando se ha manifestado su nombre.
y de ahí el prefijo arc. Gabriel quiere decir poder de Dios y es el ángel que trae los mensajes personales del Señor a sus criaturas. Es el ángel que anunció la encarnación a María. Lo podemos encontrar en Daniel 8:16 y dice así: y oí una voz de hombre sobre el Ulai que gritaba: Gabriel, explícale a este la visión. Y Lucas 1:26 nos dice: al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Rafael es el otro ángel a quien la iglesia le ha dado el título de arcángel, ya que aparece con su nombre propio, sobre todo en el libro de Tobías. Y Rafael quiere decir Dios sana. Como dijimos, ángel quiere decir mensajero en griego y también lo quiere decir en hebreo. Y sus funciones son muy variadas. Pero en cuanto a los hombres se refieren, la función de ellos es para llevarnos a la salvación o para traernos mensajes de Dios, como hemos visto ya. Los ángeles no tienen voluntad propia, aunque tienen libertad. Ellos son seres libres. Dios solamente puede crear seres libres. Aunque ellos tienen libertad, ya desde el principio se han sometido a Dios, porque tenemos que los ángeles, por ser seres espirituales, viven fuera de nuestro tiempo. Nosotros vivimos en presente, pasado y futuro. Si cometemos una mala acción o una decisión en el presente, la podemos cambiar en el futuro. Sin embargo, en el mundo espiritual solamente hay un solo tiempo, que pudiéramos decir que es un eterno presente. Por eso cuando se toma una determinación ya no tiene cambio. Por eso es que los ángeles, al elegir, pues los que eligieron a Dios fueron guardados en la paz de Dios, y los que no, pues se constituyen los ángeles caídos, que vamos a hablar nosotros pues al final de que terminemos con los ángeles de Dios. Queridos hermanos, la semana que viene continuamos con este tema de los ángeles. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.